saber o ampliar o alguna duda sobre lo que hay que ir preparando ya? Te repito, máximo este fin de semana ya tendrías que tener claro qué vas a hacer. Y sobre eso ya ir preguntando, digamos, cómo voy a ir elaborando. Dice, ¿Sí? yo quiero hacer un queque. O sea, ¿está bien o...? Em, claro, de estar bien, está bien. Pero, a ver, pongámoslo así. En el caso, digamos, quieres hacer un queque. Pongamos que es eso. ¿Queque de qué? Digamos, Chocolate. me dices de chocolate. Ya, listo. Hay que ser más claros. Ahora, ¿por qué les pido que manden su nombre y los datos del producto que quieren fabricar? Porque otro puede decir, mira, por ejemplo, tú dices, yo quiero hacer queque de chocolate. Otro puede decir, yo también quería hacer queque de chocolate. Y ahí ya tenemos un problema. No puedo aceptar dos queques de chocolate. Pero, ¿qué pasa si alguien dice, es que yo pensaba hacerlo en un molde, ahí vaciado en un molde, y hacer un queque de chocolate ahí en forma circular? Ah, ya. ¿Y tú? No, yo pensaba comprar esos pequeños envases que hay, y además va a ser un queque de chocolate con otro tipo de chocolate, otros ingredientes, pero igual es que de chocolate, y van a salir pequeños quequecitos. Ah, entonces no es lo mismo, los materiales no son los mismos, entonces sí, califica, califica. Por eso necesito más información de lo que van a hacer, porque como son varios, algunos también tienen, digamos, la opción de hacer, pero por el hecho de que dice que de chocolate piensan que es el mismo, pero si tú lo especificas un poco más, ahí ya puedes habilitar a otra persona que también quiere hacer lo mismo. No va a ser lo mismo porque el proceso productivo es diferente. Quizás hasta cierta parte, preparación, quizás va a ser lo mismo, pero en algunos casos ni la preparación es la misma. Pero eso varía, habría que ver. Entonces, si me dices que sí, claro que sí. He visto que han hecho en algún caso que al horno, que a la olla, o que al vapor o algo así, creo que también hacen, sí, una masa especial y con calor, con vapor, simplemente se preparaba y era interesante su proceso productivo. Pero especifíquenlo bien, por eso les pido un mensaje. Entonces, alguno que no entienda, si por favor podías aclarar más en qué consiste, o mejor, si puedes enviarme una foto, aunque sea de internet, no importa, ¿no? Pero una foto del producto para entender, porque hay veces que, no sé, digamos, tiene una denominación que no conocía, por ejemplo, un frappé, me dicen. Y yo en la primera vez que escuché frappé, yo que no tengo ni idea, pero ya indagando, digo, ah, sí, es válido, era totalmente válido. O un waffle. Sí, sí, es válido, totalmente válido. Por eso Ya, igual que los que se proceso. Entonces, eso sí, sí está habilitado por si acaso. Todo lo que implique, por eso, amasar, moldear, hornear, de hecho está. ya, muchas gracias. ¿Algo más? Lice, yo estaba pensando sobre hacer confeccionar, pero no tendría que ser algo simple, ¿no? Como poleras. Tendría que ser algo un poco más complicado, ¿no? Porque A requiere ver, muchos detalles. Es que tengo te idea voy de hacer. sí, lo voy a poner un ejemplo sobre confección. Por ejemplo, si alguien me dice una falda, ya me acuerdo, es plisado, creo que me dijo, solo falda plisada, dije no, porque el proceso productivo no es complejo. Ya, si me dice una polera y me dices, tiene ojales, o sea, por si va a tener como se tiene que hacer un huequitos, ojales, y se va a poner un cordón, ya. ¿Qué más tiene? No es solo una tela, esta parte, el cuello es de otro material, un cuello que se estira, lo mismo que las mangas. Ah, ok, eso ya le da, lo aumenta. Tienes el hilo, tienes todo esto. Y si lo pones un bolsillo más, te diría que sí.
¿Me entiendes? O sea, mucho depende por eso. La complejidad del proceso. Si solo me dices una polera, vas a cortar y no tiene ni cuello aparte, es más, del mismo material es todo. No, o sea, no va a haber mucho. Va a ser corte y costurado simplemente. No, sí, yo Pero tenía idea de un terno, traje o gabardina. Gabardina no es tan complicado, lo que decía. eso ya de hecho calificaría, ¿no? Porque tienes que hacer varios cortes, incluso implica otros tipos de tela, ¿no? Para el forro y demás. Sí, pero la gabardina, no sé si las mis compañeros, yo quería hacer de cosplay, lo que sería, ya sabes, diseño de personajes, o sea, como un disfraz, y esos no tienen tanto detalle más allá de los Ah, adornos. ya te entiendo, así como los trajes que utilizan en las convenciones de anime, más o menos. Sí, pues esos, Esas pues, gabardinas negras, ¿no es cierto? los detalles nomás llevan más que todo y eso no es tan, Es no válido. está, está bien. Claro, porque es que tienes bastantes materiales ahí. El proceso productivo es el armado ahí. El armado va a ser extenso, el corte del armado, los detalles va a ser otro centro de cosas. Ya tienes tres. No hay ningún problema. Para mí califica totalmente. Si decides hacer eso, es válido. Para mí califica. Es como tomar como referencia esta prenda, mira. Le hemos agregado un poco de cuello de otro material, un poco de detalle en la prenda y un bolsillo ya calificado. Entonces, con un traje un poco más complejo, de hecho, va a calificar, desde luego. Porque ahí tienes desde trazado, cortado, armado y tal vez detalles o acabado final. Tienes cuatro etapas y ya califica. Está bien, gracias. ¿Ya? ¿Algo más? He recibido varios mensajes indicando consultando sobre todo si el producto que quieren hacer tal vez por ahí califica o no califica. En muchos de los casos he respondido, en otros casos no he alcanzado a responder, por eso preferí hacer esta sesión, justamente para decirles que todos aquellos productos que impliquen preparación de masa, estamos por ahí, preparación, si tiene un siguiente proceso, puede ser preparación o puede ser mezcla. Vamos a ir poniendo algunos ejemplos que me han ido llegando, que tal vez puede ir dando más pautas. Por ejemplo, preparación. Hablamos de tomar varios ingredientes y colocar, por decir, en un recipiente o una determinada máquina. Es válido como primer proceso, pero tiene que haber un segundo proceso que implique una segunda transformación. Por decir, una cosa es que prepares una masa y otra cosa es moldearla, donde se incorporan algunos materiales más muchas veces, moldear o dar forma o cortar, depende. Y si en eso tiene un tercer proceso que puede ser uno, hornear, o puede ser, pongámoslo así, congelar, si quieren, que también va por ahí, en algún caso me han hablado de congelar, poner en frío, o alguna otra etapa, o decorar, por ejemplo, que también puede ser, como en el caso de las pizzas, puede ser decorar, ya con tres procesos con incorporación de por lo menos 5 materiales, en este caso, tranquilamente califica. Sin ningún problema califica. De ahí que cuando me dicen, quiero hacer queque, empanada, galletas, o quizá algún rollo, o pan mismo, pan, les digo, califica, directamente califica. Lo que definan bien es qué cantidad van a preparar. Es decir, qué cantidad es la que están planificando. No necesariamente tiene que ser, por decir, 20, 30, 100 unidades. A veces uno dice, no, es que sí o sí hacemos una bandeja. Digo, bueno, ¿cuánto te sale la bandeja? Ve, pero si te complica la cantidad de materiales, a ver, voy a poner un ejemplo. Digamos, si hiciera 20 unidades, necesitaría 1 kilogramo de material. Pero si decido hacer solo 5, voy a tener que fraccionar esto a gramos. Entonces me voy a complicar, mejorar los 20. Claro, así tu control del material va a ser más simple. Es que reducir la cantidad a veces hace que te compliques en el tema de control del material.
Pero tampoco vamos a exagerar, ¿no? O sea, con un quintal me saldría mejor. Y yo sé que sí, pero por ahí no es necesario. A no ser que tengas un negocio de venta de pan, ahí sí te diría, claro, hazlo, toma una producción que haces cotidianamente como referencia y vale, totalmente válido. Por ejemplo, uno de sus compañeros de otro grupo en realidad me decía, yo por ejemplo me dedico a, bueno, mi mamá fabrica rellenos, yo también preparo y elaboro los rellenos y vendemos. Toma una preparación de las que haces cotidianamente, solo toma bien los tiempos, saca bien todos los procesos y ya está. Nadie dijo en ningún momento que tiene que ser algo o algo que nunca has hecho. Puede ser algo que siempre haces. Hay otras personas, por ejemplo, me dicen, yo trabajo haciendo repostería o nosotros fabricamos pan, pero haz de una partida. O sea, si tienes la información de una partida de pan, claro, pero es que trabajan otras personas. Puedes incorporar a otras personas. En el caso ese de donde es parte de tu trabajo, ¿no? En tu actividad personal o familiar, puedes incorporar. Solamente plantealo. Y, por ejemplo, en ese caso hacemos pan entre 3 personas, mi papá y somos 2 hermanos. Ok, entonces le vamos a asignar un costo, un salario mínimo a tu papá y a tu hermano, y con eso calculamos sin ningún problema. Claro que la cantidad va a ser diferente, pero todo se puede. Lo único que dije es que si tú eliges un producto, digamos, yo quiero hacer un queque, ya, para un queque no vas a decirle contratado a mi mamá o a mi hermana para que me lo hagas. Ahí ya no tendría objeto, ¿no? No sería factible, viable incorporar 2 personas para fabricar un solo producto. Ahí tienes que hacerlo tú, en ese caso. Entonces, tal vez esa aclaración podría darles más pautas de qué es lo que pueden preparar. Entre algunas ideas, por ejemplo, que han hecho, no solamente hablaban de preparación de masa, me decían, quiero hacer una lámpara con pequeños trozos de madera que se arman y era una lámpara minimalista circular. Interesante, ¿no? En la foto se ve, es interesante. Eso es, entra material, entra pintura, entra barniz y bastante pegamento para el armado. Y se hace sobre una base de... Daba, yo digo, sí, califica. Desde luego que califica. En algunos de los casos, ¿no? De lo que me han ido planteando. Entonces, tal vez en el caso de ustedes, tienen algunos productos o algunas inquietudes de algún producto que no saben si va a calificar o no. Entonces, esta sesión justamente es para ese tipo de aclaraciones. ¿Sí? Si tienen algún producto, digamos, en mente o varias opciones, menciónenlas y vamos a decir sí, sí, y sobre eso algunos se van a dar cuenta ya de que quizás su producto ya califica. Y, por ejemplo, cuando ya tienen clara la idea, dicen, ya, si, por ejemplo, preparación de galletas ha calificado, entonces preparación de empanadas, desde luego, que va a calificar. Claro que sí, lo único que tienes que hacer es mandar un mensaje al grupo diciendo, Juan Antesana va a hacer, o sea, producto a fabricar, empanadas de queso, y ya está. O sea, ya no necesitas consultar si es válido o no. Esa ya de hecho, de hecho. Pero si hay otra persona que dice, yo también quería hacer empanadas, se puede aclarar. Una cosa es hacer empanadas pequeñas y otra cosa es hacer empanadas un poco más grandes o quizá no rellenas de queso, quizá lo podías hacer, no sé, empanadas picantes, por ejemplo, que dicen, ya es otra cosa. Es que ya el hecho de aumentar un material o diferenciar en alguna situación el producto, ya lo cambia, ya lo cambia. Si bien muchos de los procesos se parecen, pero el producto no es el mismo. Y eso es salta a la vista. Y entonces, en función a eso, no sé qué productos tienen en mente o qué productos se les ha venido a la mente para poder ir aclarando más. Entonces, aprovecharemos esta sesión para aclarar eso. ¿Sí? ¿Alguien puede decirme tal vez algún producto que tenga en mente? Lice, entre los buñuelos estaría bien. Sí, automáticamente. Pero el buñuelo tiene que ser hasta cocido en aceite, ¿no es cierto? Hasta cocido. Sí. Sí.
En este caso del buñuelo, no lo incluyas la miel o el azúcar, no sé, algunos agregan, ¿no es cierto? O jalea, no sé qué cosa, ¿cómo se llama exactamente? Jarabe o algo así, no me acuerdo la verdad. Pero es una especie de miel que le agregan. Sin eso, porque eso se agrega al comercializar, a no ser que quieras incorporarlo y a todos se les va a poner en una determinada proporción. Pero yo lo haría solo hasta la cocción y listo. Ahí termina el producto. ¿Qué más? Tal vez hay en ideas o en algunas propuestas que tienen. Es más fácil confirmarlo aquí que en el grupo. Dicen buenas noches. Buenas Yo le noches. puse para hacer tiramisú, un tiramisú, usa más o menos 5 procesos, porque hay que hacer el queque un día antes y hay que ponerlo a refrigerar. Y después hay que hacer el queso crema y el licuado, ¿no? Ya. Eso es la parte que quería que me aclaren con respecto al tiramisú, porque yo conozco uno que me explicaron y lo hicieron en realidad, que era con esas galletas parecidas a las champaneras, lo fueron rellenando, por decir, varias galletas ahí, sobre un preparado de café con leche, algo así con dulce, luego se vaciaba como una capa y encima se ponía otra y luego a la heladera, más o menos así era. Entonces decía, si fuera acomodando simplemente, yo diría que no es suficiente, pero si tú me dices que primero hay que preparar una base y luego recién preparar las capas, entonces sí. Por como me lo dices ahora, te diría que sí. Por como yo lo entendía, me parecía que no. No, le dicen es de preparando la masa, porque hay que preparar la masa y poner a refrigerar, ¿no? Una noche antes. Ah, ya. De la masa. ¿Y la capa que le pones es algún dulce preparado o directamente ya de envase? Hay que preparar queso crema. Ya, entonces sí, es diferente. Como te digo, el que me han explicado a mí y lo han hecho, la verdad, en un trabajo, en otra universidad, era un tiramisú más con ingredientes, era una compilación de ingredientes, incluso era un dulce de leche que ya estaba hecho, o sea, básicamente vaciaban de un envase y lo juntaba y en frío. Entonces, por eso te decían, no había mucho proceso de transformación. En ese caso, sí. Entonces, sí, adelante con tu proyecto. Si es como lo explicas. Ya, está bien, dicen gracias. Ok. ¿Algo más, tal vez, de algún producto que tengan ahí en mente? Algunos ya se les ha probado sus productos, de otros todavía no. Pero si tienen algunas ideas más, mejor plantearlas y así van a tener más opciones, ¿no? ¿Nadie más? Licen, yo Sí. quería preguntarle, o sea, estaba revisando otra vez el modelo que envió y de la parte de los activos fijos, eh, Ya. por ejemplo, en el ejemplo que nos envió, o sea, había lo que eran edificios, terrenos y todo eso, o sea, nosotros también tenemos que considerar eso, por ejemplo, o sea, yo voy a estar en mi casa, entonces Ya. tengo que considerar eso también. Sí, pero en este sentido, a ver, válida tu pregunta en este sentido. Digamos, tú tienes tu domicilio. Tu domicilio está fraccionado por, pongámoslo así, áreas, que son áreas de uso familiar. Pongámoslo dormitorio, salas, comedor, todo. Si tú me dices, yo voy a hacer mi producto solo en la cocina, entonces lo que tienes que hacer es tomar ese espacio específicamente como si fuera terrenos y edificios. Ahora me dirán, pero ¿y de dónde saco el valor? En ese caso hay que hacer una estimación. Y voy a explicar cómo se hace una estimación. Por ejemplo, ¿a quién le voy a preguntar? Puedes tomar como referencia el periódico por el tamaño o los vecinos, más o menos una idea,
o incluso en tu casa, tienen una idea del valor. Por ejemplo, si yo pregunto acá más o menos, si lo venderías, ¿cuánto pedirías? Más o menos. Sí, aunque no es un dato preciso, pero te dirá, bueno, lo vamos a vender en $70,000, lo vendemos. Si nos ofrecieran 70,000, lo venderías. Ya, ese es tu parámetro. ¿Qué harías con los 70,000? No los pones 70,000. Si no, tendrías que sacar la estimación y cuánto valdrá solamente la cocina. Si toda la casa vale 70,000, ¿cuánto valdrá solamente la cocina, por así decirlo? Y ahí podrías decir unos $20,000. Y ahí puedes simplemente, suponiendo, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo hipotético. En base a esa estimación, tú fraccionas cuánto sería el lote, cuánto sería el terreno. Hay formas sencillas de averiguar, por si acaso. Generalmente los dueños, los propietarios, en este caso, los papás o los tíos, o sea, hay gente que te da ese dato. En todos los semestres anteriores siempre me dicen, pero yo no sé. Claro, tú no lo sabes, pero las personas mayores que viven en la casa tienen una idea de más o menos cuánto vale. Incluso les dicen, sí, incluso me ha dado el dato de cuánto puede valer la cocina en términos de cocina y en términos de terreno. Pero es una estimación. El hecho de que lo pongas un valor, por decir, digamos, tú me dices, yo le he puesto $5,000 aquí y la cocina $10,000, no hay como yo pueda verificarlo, pero no puede quedarse como valores en cero. No sé si me dejas entender esa parte. O sea, hay que sacar una estimación del ambiente donde vas a fabricar, sin considerar lo demás, porque no es área de trabajo. Entonces, solo vas a tomar en cuenta el área de trabajo. Si es que es la cocina, ahora si alguien me dice, pero yo he hecho en el patio, entonces calculé el patio. Pero en el patio no hay nada construido, entonces solo pon valor de terreno y no edificios. Claro, porque nadie ha fabricado al aire. O sea, no hay un costo cero de activo fijo en este caso. Lo demás, si has utilizado alguna mesa, pones la mesa. Si has utilizado una silla, pones la silla. Sería un poco extraño que alguien me diga, pero no he utilizado nada, no, solamente el edificio. Ya, depende de qué es tu producto. Ya, pongamos que no necesitas muebles, pero sí vas a necesitar quizá otras cosas. Solo hemos necesitado insumos. Algunas vez me dijeron eso. Tengo edificios y solo insumos, no tengo nada de muebles. Vale, no lo pongas. Pero en tu video, cuidado que se vea una mesa donde estés fabricando, ¿no? Ahí te voy a decir, ¿y dónde está la mesa si yo te he visto fabricando en una mesa? Entonces, eso tiene que tener coherencia con lo que vas a hacer en tu video. Porque si no me pones ningún mueble, entonces en el proceso no tendría que aparecer ningún mueble. Y tendría que ser algo que en tu mano mismo estabas preparando, por así decirlo, sin ayuda de nada. Que solamente había una espátula o una cuchara, no sé, algo que no es activo fijo, que es un insumo de producción, que no está dentro de los activos fijos. Estoy de acuerdo, porque los insumos son aquellos utensilios que forman parte, que se necesitan en el proceso productivo, pero que no son activos fijos. Por ejemplo, una espátula, una espumadera, un balde, eso no va a entrar a muebles sinceros. Eso va a entrar como insumo. Y se va a calcular un desgaste, como hicimos el anterior semestre, por ejemplo. Desgaste de insumos, que también lo podemos ir explicando a medida que vayan consultando. Entonces sí hay que calcular, pero es una estimación. No te das problema del valor. O sea, no les voy a pedir una foto del terreno o algo así, no. Simplemente tú pones una estimación, pero sí, todos tendrían que tener mínimamente terrenos, por donde han hecho. Ahora, si alguien me dice, no, es que lo mío es no que pagas de alquiler, igual lo puedes fraccionar y lo registras como un gasto. Y como ese gasto, esa parte del gasto, digamos, tú pagas un alquiler de una casa, 3,000 bolivianos, por así decirlo, ¿cuánto te ocupa la cocina de ese gasto? De los 3,000. Más o menos la cocina, sacando una proporción, sería 700 bolivianos. Entonces, esos 700 lo llevas al costo. No irá aquí, pero tendrías que poner en tus costos indirectos alquileres. O sea, todo tiene que tener un fundamento, ¿no? Donde se ha fabricado tiene que tener
un costo. ¿Vamos bien ahí o necesitamos aclarar más esta parte? Sí, le dicen, está bien. Entonces, en el caso de esto, por ejemplo, como decía de la cocina, puede ser terrenos o edificios, o digamos, como usted decía, de los 20.000, poner, no sé, 15.000 y 5.000. 5.000, por ejemplo. Sí, sí, sí. Es ya una Ah, estimación. Es que ya. más o menos el También valor quería, del terreno. Dime. Dime nomás. perdón, dicen, quería también preguntar, no me acuerdo bien si era o acá en los activos o en los insumos, donde teníamos que poner también una foto, o sea, una No, imagen. la imagen es para los activos que vas a utilizar. Por decir, digamos, mesón. Eso es para el caso, sobre todo, no es tanto así los muebles, sino es en el caso de la máquina. Digamos, utilizas licuadora, la imagen de la licuadora. La balanza para la balanza. Eso lo decía en el sentido de que, por ejemplo, máquina fina, en este caso, imagen del activo, ahí se. Yo he visto diferentes tipos de hornos, hasta puedo pensar en hornos de barro, entonces es bueno poner la foto. Es para los activos fijos, pero sobre todo si es la parte que va a procesar el producto, ¿no? No tanto así del edificio y del terreno, de eso no, sino de los muebles o las maquinarias que intervengan en el proceso productivo. Está bien, dicen. Entonces, en esta parte de los equipos de computación va a entrar como lo que es nuestra computadora y la cámara o celular, ¿verdad? No, el celular en este caso se considera, no se considera un activo fijo. Solo entraría computadora o laptop a lo mucho, una computadora de mesa o una computadora portátil. Hasta ahí puedes ingresarlo como activo fijo. Pero un celular, una tablet, por el riesgo que implica el dañarse el activo fijo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tú has creado una tablet, se puede dañar completamente porque tiene muchos requisitos legales para dar. O sea, si lo estás haciendo en una computadora, solo pon la foto de la laptop o de la computadora de escritorio. Sería como algo personal, no entraría con un valor en esa hoja de costos. Está bien, dicen. Y en la parte de los insumos decía sobre los meses de desgaste. Eh, ese, ese tiempo más o menos nosotros de dónde lo sacaríamos o cómo estimaríamos. Ya, a ver, voy a mostrarles el ejemplo del anterior semestre, pero no el que hemos hecho, sino el que ustedes han hecho. ¿Se acuerdan de la avioneta y el helicóptero? Al final fue trabajo para que hicieron. Dame un segundito. Tengo que actualizar mi Windows. Por ejemplo, en este caso, ya, este fue el trabajo que les di el anterior semestre. El que yo expliqué era de una casita, y ahora este semestre el trabajo que les he dado es el que he hecho en aula, y les voy a dar otro para hacer. Más o menos utilizo esa lógica, ¿no? Lo que el anterior semestre era su trabajo, ahora lo resuelvo yo, y les doy un nuevo trabajo. Más o menos así. Entonces, este, por ejemplo, que era una fabricación de dos órdenes, un helicóptero y un avión, en ese caso, vamos a ver sus insumos, la parte de insumos. En el caso de los insumos, entonces, aquí están.
En el caso de los insumos, dependiendo de lo que utilices, basate en este cuadro. Primero, tu insumo tiene que tener un valor que tú tienes que asignar. Digamos, ¿tienes tal vez algún insumo en mente? Los insumos son todos aquellos bienes que forman parte del proceso, pero que no necesariamente forman parte del producto. ¿Vamos bien? Son aquellos bienes que voy a usar en la producción, pero que no los voy a incorporar en el producto. Digamos, necesito un balde. Perfecto. Puedes hacer el desgaste de ese. Digamos, necesito un balde de plástico para llevar agua, por así decirlo. Ya. ¿Ese balde es parte del producto? No. ¿Se necesita para fabricar el producto? Sí. Insumo. ¿Cuánto vale ese balde? Viéndolo bien, más o menos está por unos 10 bolivianos. Ah, ya, perfecto. 10 bolivianos. Es un balde pequeño. 10 bolivianos. Vale. Segundo, plantéalo de esta forma. Si tuvieras que utilizar ese balde para fabricar todo el tiempo productos, el mismo producto que estás haciendo, ¿para cuántos productos crees o para cuántas producciones estimas que te alcanzaría o que te duraría ese balde? Y ahí es donde sacas el total usos estimados. Y ese balde solo lo utilizo para acarrear un poco de agua. Ya. Si tuviera que fabricar todos los días, me duraría para unas 100 producciones. Esa es tu estimación. Y ahora la pregunta es, ¿cuántas producciones has hecho? He hecho 2, porque mi hoja de costos está para 2 unidades. Entonces tomas 2 y dices 10 entre 100 por 2, costo de insumo. O sea, eso es más criterio en función a cómo lo uses. Digamos otro, no sé si alguien tiene algún otro insumo que no es parte del producto, pero que sí se va a utilizar en la producción y que no sea activo fijo. Por ejemplo, Lisian, ¿cómo sería de, no sé, un cucharón? Un cucharón. Ya, perfecto. Eso no es un activo fijo. Tampoco puedes poner a enseres o menaje de cocina, porque el menaje de cocina es para una cocina. Y el cucharón lo vas a utilizar quizá para mover o para agitar o para algo así. Ya, pongamos. Digamos, estoy utilizando un cucharón para la fabricación del producto y su valor del cucharón, ¿cuánto está? Digamos, 7 bolivianos. Ahora, puedes utilizar el criterio del uso. En este ejemplo voy a poner el criterio del uso y el criterio del tiempo. Al final son 2 criterios totalmente válidos. En función al uso, a ver, si ese cucharón lo utilizo para una producción, ya sé cómo se va a utilizar. Y digo, ese cucharón me puede durar para unas 60 producciones. Yo creo que en 60 ya va a estar medio desgastadito, medio poco dañadito, y ya voy a tener que cambiar. A eso se refiere el uso estimado. Para 60 fabricaciones me aguantaría sin ningún problema. Entonces divide 7 entre 60 y multiplicas cuántas fabricaciones has hecho. Solo una. Entonces dices por 1 y ya está. Te va a salir centavos, pero sigue siendo costo. Estamos aprendiendo fraccionando 7, pero en otros productos va a ser otros costos. Pero hay que aprender a fraccionar los costos. Ahora, y si lo hago en función al tiempo, diría, a ver, este cucharón más o menos dura unos 4 años. Perfecto. Lo tomas como referencia. 4 años, divide 7 entre 4, te va a salir un monto. Claro, porque si lo has hecho en aunque lo hayas utilizado una sola, es lo mismo.
Por eso, los criterios que utilizas en la estimación tienen que ser algo que tenga lógica para ti, no para mí. Porque, por ejemplo, tú sabes para cómo lo has utilizado, entonces es mejor calcular una estimación en uso que calcular en tiempo. ¿Estamos bien ahí? Sí, Lice. Misma situación casi ocurre y les va a ocurrir con la electricidad. Por ejemplo, los que van a utilizar electricidad siempre me preguntan, a ver, mi producto requiere electricidad, funciona a electricidad. Les digo, ok, ¿cómo voy a sacar el costo de electricidad? Ve la última factura de consumo de tu casa. Hay siempre una factura de referencia. No te digo la última, ¿no? Pero tienes una factura de referencia. La última que han pagado. ¿Cuánto sale mensual? Y a veces en las proformas incluso te sale el promedio de consumo. Y hoy en día, si tienen aplicación, pueden registrar sin ningún problema su número de cuenta y te da estadísticas de consumo de varios meses. O sea, hoy en día la información no es secreta. Entonces, puedes obtener la información fácilmente de cuánto es tu consumo. Ahora, digamos que te sale 95 bolivianos mensual. Tomas como referencia ese dato. Ahora, lo mismo, pero acá hay que fraccionar de una manera diferente. No se olviden que en sus casas tienen diferentes áreas. Digamos, si tú dices, entre los dormitorios, la sala y los demás dependencias de la casa, más o menos con relación a la cocina, en la cocina se utiliza un 15% de la factura. Partimos de ahí. 15% de 95. No sé, si alguien tiene el dato a la mano, podríamos sacar 10 y algo debe ser. 13.50, algo así. Alguien tal vez me puede ayudar con el 15% de 95. 14,25, Lice. Ok, 14,25. Ya, ese es tu consumo de la electricidad ya asignada a tu área de producción. Pero 14.25 es por cuánto tiempo? De un mes. ¿Cómo lo sacarías a 10? Dividilo entre 30 y vas a tener la electricidad de un día. ¿Cuánto sería en este caso? 0,475. 0,47. Pero aún así eso es de un día. Tú dirías, más o menos, pongámoslo así, eso es 0,47 de un día. Y si calculamos, yo puedo hacerlo eso, ¿no? Puedo decir, la licuadora que hemos utilizado a electricidad habrá consumido de estos 0,47, que es entre la luz que se utiliza en la noche y otros, tal vez un horno microondas o algo así que funciona. A la licuadora ha debido asignarse un 60%. Y lo sacaría un 60%, queriendo ser muy detallista. Pero si lo pongo a los 0,47 tampoco está mal. O sea, en realidad has llegado a un nivel de detalle interesante. ¿Se puede profundizar más? Sí, claro que sí. Pero eso ya es un poco el criterio de cada uno. Esos son cálculos que hay que elaborar. Hay que fraccionar el costo. Pero algo que sea lógico, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que les planteo es 95, ¿de dónde has sacado? Es mi promedio de consumo mensual de mi domicilio. Ah, ya, perfecto. ¿Y de dónde he sacado 14.25? 14.25 es que el área de cocina, más o menos, en base a la experiencia, consume un 15% de la factura de electricidad. Entonces le he sacado el 15%. Eso te da 14.25 de un mes. ¿Y cómo he sacado de un día? Lo he dividido entre 30. Asumiendo que todos los días tiene un uso aproximado por día, ¿no? No hay feriados en la cocina, no dices está cerrado por feriada la cocina o por feriado. Entonces lo divido entre 30. 0,47. Ahora, ¿podrías fraccionarlo esto? Sí, puedo dividirlo en 4 partes, es decir, que 25% la licuadora debe consumir ese día. Vale,
sacarías más detallado, o lo pones los 0.47, que no va a incidir mucho en el costo, por si acaso.